Voy a hablaros del libro Populismo Islámico de Antonio de Diego, que fue publicado en 2020. En él repasa la genealogía del populismo islámico desde una visión histórica y panorámica para terminar con el Islam de la diáspora en el presente. Os voy a explicar qué problemas plantea el libro, qué es lo que no dice y qué consecuencias tienen sus propuestas. A pesar de que él mismo afirma que es un texto personal, el libro tiene un aire académico por las citas, las referencias, que nos hace olvidar que efectivamente se trata de un libro personal y no académico. El término populismo islámico plantea un problema conceptual porque acaba siendo un cajón desastre. El planteamiento del libro es tendencioso al aislar el populismo islámico de otros populismos que solo aparecen nombrados de forma anecdótica. El principal problema no es que los datos históricos que aporta sean necesariamente falsos, sino que se sobredimensionan y afectan al conjunto de los musulmanes al establecerse una amalgama entre el populismo islámico, en el que engloba el islam político, el islamismo, el yihadismo, el radicalismo y el terrorismo, y los musulmanes. El libro parte de un planteamiento binario. Hay un islam amable, el que encarna el sufismo minoritario, frente a un islam político mayoritario que es terrible porque anula la libertad de conciencia y la libertad individual. Se trataría pues del musulmán bueno contra el musulmán malo, de David frente a Goliat, sin apenas matices. Según el autor, el musulmán bueno es el que prioriza lo espiritual frente a lo político, cuando en realidad se trata de una falsa oposición, ya que la aparente postura quietista que defiende supone mantener el statu quo antidemocrático de los países de la región MENA. Veamos un ejemplo que desmonta ese binarismo. La profesora y especialista en Islam político y Pakistán, Alex Philippon, afirma que los actores de una parte del campo islamista pakistaní han superado las contradicciones entre las formas sufi e islamista sobre el hecho religioso. Si bien es cierto que se ha podido analizar el islamismo a través de las movilizaciones políticas que han convertido al Islam en un marcador identitario y en una ideología política, también es cierto que el concepto sufi-islamismo debe permitir que nos preguntemos tanto sobre el papel que ha desempeñado la identidad sufí en las movilizaciones, así como el sufismo en la ideologización del Islam. Así, el planteamiento neo-orientalista de Antonio de Diego casa muy bien con lo que quiere oír Occidente, porque pone el foco en el Islam, en un Islam malo, en cómo la auténtica tradición islámica ha sido pervertida por el populismo islámico. Aunque sitúa el origen de esa degeneración en Occidente, la colonización, en su análisis del contexto postcolonial, pasa de puntillas sobre la guerra global contra el terrorismo y el imperialismo como causas fundamentales en el refuerzo del populismo islámico. Reconoce el uso por parte de Estados Unidos y Occidente en general del populismo islámico para frenar el comunismo, pero acaba disculpando o minimizando su responsabilidad, o bien porque se les acabó yendo de las manos, o bien porque no eran conscientes del peligro que suponía. Omite cuestiones de geopolítica y presenta a los países MENA como un bloque en los que prevalece el populismo islámico, pero evita mencionar que hay dos bloques enfrentados en una suerte de guerra fría. Por un lado están Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudí. Por otro, Irán, Turquía y Qatar. El primer bloque lleva a cabo una cruzada contra los hermanos musulmanes como estrategia para mantener el statu quo. Esto además tiene un impacto en las políticas securitarias de Occidente que han desembocado en una suerte de macartismo. Otro aspecto problemático es que solo cita a autores que refuerzan su opinión, por lo que no hay un debate contradictorio. Cita profusamente las tesis de Olivier Roy sobre la islamización de la radicalidad, pero omite las críticas que le han hecho otros académicos, como François Burgat, que afirman que el problema de las tesis del nihilismo y las tesis culturalistas es que nos exoneran a los occidentales de toda responsabilidad en relación a la radicalización. También menciona y hace suyas las tesis de Gilles Kepel, un académico francés muy apreciado por la derecha y la extrema derecha, que defiende conceptos que han sido refutados por otros académicos e incluso por el CNRS, que es el equivalente del CSIC español, como el islamoizquierdismo y el yihadismo de atmósfera. De Diego establece una relación entre el nazismo y el comunismo, haciendo una analogía con el islamismo y la izquierda radical que nos recuerda las acusaciones del antisemitismo cuando denunciaba el judeo-bolchevismo. El racismo de Estado y la islamofobia no son variables que el autor tiene en cuenta, solo nombra la islamofobia como islamofobia instrumental, es decir, que la denuncia de la islamofobia estaría instrumentalizada por los hermanos musulmanes por el populismo islámico para infiltrarse y destruir el sistema por dentro. Recientemente, más de 1000 personas, así como cientos de organizaciones de 18 países europeos, han sido víctimas del espionaje encargado por Emiratos Árabes Unidos en busca de extremistas
extremistas islámicos, que sugiere que están relacionados con los hermanos musulmanes. Es la clásica teoría del complot para anular cualquier tipo de autonomía y crítica. Los musulmanes de la diáspora parecen tremendamente estigmatizados como nostálgicos influenciables, con posturas victimistas, desconocedores de la auténtica tradición, importadores del populismo islámico a través de sus culturas que viven en barrios conflictivos y excluyentes. Todo ello le lleva a denunciar el comunitarismo y un supuesto victimismo. Son los mismos argumentos utilizados por el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, para aprobar en 2021 la ley más islamófoba de Europa, que es la ley contra los separatismos. Tampoco menciona los atentados del supremacismo blanco, se han llevado a cabo o no, contra mezquitas y musulmanes en los que incluso han participado militares occidentales. En su defensa de la ciudadanía, el autor critica que muchos musulmanes en Occidente, presuntamente abducidos por el populismo islámico, se sientan antes musulmanes que ciudadanos. Pasa por alto que lo que en realidad le preocupa a Occidente es la lealtad de los musulmanes que viven en Occidente en caso de llevar a cabo guerras imperialistas, y que es Occidente quien les niega el acceso a los derechos fundamentales y a la plena ciudadanía, y en muchos casos a obtener incluso la ciudadanía. Ante el cuadro desolador de terror, violencia y privación de libertades del populismo islámico, el autor defiende que el renacimiento espiritual de los musulmanes vendrá de Occidente, o en nuestro caso de un Islam español, cuyos máximos representantes serán los conversos, puesto que el problema es la degeneración del Islam importado, y se podrá poner en práctica a través de dos vías posibles: o bien el progresismo musulmán, aunque tiene el inconveniente de ser muy elitista, o bien, y esta es la opción deseada por el autor, a través del sufismo. Eso sí, un sufismo integracionista y acomodaticio con las democracias socialdemócratas y liberales. No hay que combatir el sistema, un sistema clasista, racista y patriarcal, sino que hay que centrarse exclusivamente en cultivar nuestro interior para contribuir así a la mejora de la sociedad. Según el autor, quien mejor encarna el sufismo integracionista es el sheikh converso norteamericano Hamza Yusuf, modelo a seguir para cualquier buen musulmán que se precie. Lo que omite es que ha sido muy criticado por su colaboración con los Emiratos Árabes Unidos, por su apoyo al acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, por haber sido consejero de la administración de Donald Trump y por negar el racismo institucional en el asesinato de George Floyd durante el movimiento Black Lives Matter. En definitiva, se trata de un hombre del sistema que refuerza el pacto racial y trabaja para mantener el statu quo. Para llevar a cabo este renacimiento espiritual, que serviría de cortafuego del populismo islámico, propone dos soluciones: la prevención y la normalización, lo que en el contexto del libro significa más bien control y asimilacionismo. ¿Qué consecuencias tiene lo que plantea el autor? Por un lado, refuerza la unión de las dos corrientes islamófobas, la corriente de centro-izquierda, anticlerical o no, y la de derecha y extrema derecha, a la que le resuelve el problema de no poder criticar la dimensión religiosa. Muchos islamófobos establecen un hábil deslizamiento al afirmar que el problema no es el Islam, sino el islamismo. Por otro lado, supone el refuerzo del racismo de Estado a través de los programas antiterroristas, ya que le proporciona el marco teórico que lo justifica. Criticar el sistema te convierte automáticamente en un islamista peligroso, es lo que se llama la creación de un enemigo interno. Además, sus planteamientos pretenden obstaculizar la autonomía política del movimiento antirracista al hacerlo cómplice del populismo islámico, ya sea de forma intencionada o no. Aboga por un aparente quietismo político que defiende la estabilidad antes que la justicia, lo que en sí es una postura política que inocula el miedo en la sociedad, un miedo basado en las teorías del complot y en la creación de un enemigo interno que se ha radicalizado porque se ha alejado de la verdadera tradición al no creer ya en nada. Por último, pero no menos importante, están los agradecimientos. El autor nos dice que Junta Islámica, una comunidad musulmana de conversos blancos, le encargó que escribiera el libro en 2018. Es decir, en el momento en el que en España se evidenció una fractura, un enfrentamiento entre el antirracismo moral y el antirracismo político. Entre otros, agradece el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su embajada en Madrid, esto es durante la presidencia de Donald Trump, y le agradece igualmente el apoyo a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, cuya labor ha sido muy criticada por sabotear la autonomía del movimiento antirracista en el Estado español. Si el contenido de estas reflexiones te ha parecido interesante, deja un me gusta, suscríbete a mi canal y comparte el vídeo.